Y el día de hoy, chicos, vamos a trabajar con lo que viene siendo, o vamos a ver los temas de la temperatura de la imagen y el balanceo de blancos. ¿Sale? Son los temas del día de hoy y con eso cerramos los contenidos de la semana para pues ya posteriormente estar haciendo las prácticas fotográficas correspondientes. Recuerda que vas a tener todo el fin de semana para hacer la práctica y se entrega el domingo a medianoche. En dado caso de que tengas problemas, porfa te comunicas antes del domingo, ¿sí? Más o menos el sábado o el mismo viernes, para poder explicarme tu caso, no pasa absolutamente nada. Ok, si vas a trabajar con audio y con PDF, porfa, vamos a la página 43, ¿sale? Te voy a dar unos 10 segunditos para que vayamos a la página 43 y comenzamos entonces con el tema de temperatura de la imagen. Es lo que vas a ver en la página 43. ¿Qué te crees? Ahora sí, vámonos a la 44. Ahí disculpa. Y bueno, es curioso hablar de temperatura en una imagen, porque normalmente la temperatura es un estado físico, qué tan caliente o qué tan frío está algo. Y para algo visual es raro, o es al menos un poco abstracto, empezar a hablar de una temperatura de algo visual. Sin embargo, existe, ¿sí? De hecho, la temperatura de imagen no nada más se mide por percepción, sino se mide en grados Kelvin. ¿Y cómo se logra eso? Pues básicamente es cada temperatura emite un espectro de color y el espectro de color que esté presente en esa imagen es el que te va a dictar la temperatura. Por ejemplo, existe un cliché muy raro en las películas. No sé si te has fijado en una película gringa cuando te ponen a México. Normalmente en México siempre se ven tonos sepia, o sea, como amarillo, ¿sí? La neta es un cliché bastante raro. A mí se me hace súper cómico cada vez que te ponen México todo amarillo. Pero hacen esa diferencia de la temperatura de color porque se considera que México es un país desértico y seco, aunque no lo sea, es básicamente por ignorancia. Sin embargo, ese tono va más relacionado con sitios donde hace mucho calor, ¿sale? Y bueno, tenemos dos grandes grupos o dos grandes escalas de medición de temperatura de imagen. La primera son los tonos cálidos y la segunda son los tonos fríos, ¿sí? Cada tono o cada temperatura tiene una gama cromática correspondiente. Las temperaturas frías son básicamente del blanco. El blanco es el punto medio, ¿sale? Vamos a situarnos en eso. Una imagen blanca es lo más neutro. Sin embargo, la verdad va más tirada hacia lo frío, ¿sí? Entonces, los tonos plateados azulados, desde eso hasta el azul oscuro, son temperaturas frías. Entre más oscuro sea el azul, más fría es la imagen. Y viceversa, los tonos amarillos, un poco verdáceos, los tonos naranja y los tonos rojos son para temperaturas calientes o temperaturas cálidas. ¿Sí? De hecho, fíjate cómo el tono sepia normalmente sería como un punto medio entre lo amarillo y lo naranja. ¿Sí? Conforme la imagen se va haciendo más roja, es decir, que va pasando de lo amarillito a lo naranja y a lo rojo, se va considerando que tiene una temperatura más cálida. ¿Sale? Entonces esas son las dos grandes diferencias en cuanto a una y otra. Vamos a pasar de diapositiva y vamos a la página 45. Fíjate que a mí este ejemplo se me hace muy padre, lo encontré por ahí en internet y se me hace muy chido porque aquí el fotógrafo tomó una fotografía, valga la redundancia, de una ciudad a diferentes horas del día, ¿sí? Para ir viendo cómo va cambiando la temperatura del mismo. Y aquí tenemos los dos extremos que yo te mencionaba, el espectro más cálido y el espectro más frío. A pesar de que es la misma ciudad y a pesar de que existe la posibilidad de que hiciera el mismo calor, es decir, que estuvieran, no sé, a 34 grados en ambas fotografías, esta imagen de la derecha se ve mucho más fría, se ve más fresca que esta de acá. De hecho, esta es algo como lo que te mencionaba de cómo se ve México en las películas gringas, ¿no? Entonces hace mucha diferencia la presencia de estos tonos en una misma fotografía. A pesar de que el ambiente sea igual, el color te dice otra cosa. Y en publicidad esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si no sabes manejar las temperaturas de la imagen, menos
vas a saber manejar las emociones que conllevan, ¿sí? Suponemos que tienes una marca de jugos, ¿sí? Lo que quieres demostrar es algo refrescante. ¿Qué escala vas a utilizar? ¿Qué escala de colores? Y va dependiendo, o sea, por ejemplo, si tú haces un comercial o una fotografía de un lugar súper caluroso donde quieres que el jugo sea lo que se vea más fresco, te conviene usar una temperatura cálida. Pero ¿qué tal que es una fotografía de producto? Si utilizas una fotografía de producto y por ahí se te meten temperaturas cálidas del producto, lo vas a echar a perder. ¿Por qué? Porque si está el producto aislado, solo, es decir, una fotografía publicitaria como de stock, y le metes un tono cálido, ahí ya valió madre, ¿sí? Entonces, esta elección de temperaturas debe siempre depender mucho de qué quieras transmitir o qué quieras generar en la fotografía. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la historia que vas a contar en la fotografía? ¿Sale? Y bueno, vamos a la página 46. Y aquí tenemos 4 ejemplos de fotografías frías. Se utilizan mucho para reflejar profesionalismo y calidad. ¿Por qué calidad? Porque los tonos fríos, como no tienen una saturación tan rojiza, permiten mostrar detalles más finos y los muestran con la temperatura tal como es, ¿sí? En algunos casos, como esta fotografía de acá, los tonos fríos también pueden evocar algún tipo de desapego o tristeza. Existe una película súper triste que se llama Blue Valentine. La verdad es... a mí no me gusta, la neta. La odio. Pero lo interesante de la película es que está grabada toda en tono frío. Es súper deprimente, es horrible. A mí la verdad no me gusta nada. Pero fue el experimento que hicieron. Y la verdad es que funciona bastante bien. ¿Sí? Una fotografía fría te puede ayudar mucho también en fotografía de producto. Cuando tú quieres, por ejemplo, en el caso de esta foto, que los colores resalten y no tengan tanta corrupción de color. ¿Por qué? Porque imagínate, si a esta fotografía le metes un tono sepia, evidentemente los tonos verdes, rojos y azules se van a perder, ¿sí? Ahora, quiero que te fijes en algo. Fíjate cómo aquí no existe ningún punto en blanco. Cómo aquí sí hay un punto en blanco y aquí como el blanco es más blanco que acá, ¿sí? Eso se llama balance de blancos. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, esto es en general lo de los tonos fríos. Evidentemente una fotografía fría puede conllevar más emociones o puede denotar más cosas de las que yo mencioné, ¿sí? Si tú observas algo diferente, si a ti te evocan algo distinto, es parte del proceso. A final de cuentas, algo que sí debes considerar es que la fotografía no deja de ser un medio un poco abstracto. Aunque tú quieras transmitir algo, si una persona ha vivido otra cosa, va a denotar o va a entender algo totalmente diferente. ¿Sí? Y eso no lo puedes controlar. Pero sí puedes controlar la mayor parte de todo intentando no dejar esos cabos sueltos con lo que estás fotografiando. Bueno, vamos a la página 47. Y aquí me gustaron estos dos ejemplos porque utilizan, o aquí tenemos el contraste de los modelos o de la fotografía de moda en dos temperaturas distintas. Fotografía cálida. La foto cálida se utiliza más en situaciones que se quieren resaltar aspectos emocionales de convivencia. Permite resaltar los colores propios de los objetos cuando se utiliza la luz natural, ¿sí? Ahí sí hay que hacer esa acotación. La fotografía cálida resalta los colores de los objetos siempre y cuando sea natural. Si no es natural, te los va a contaminar de ley, ¿sí? Y una temperatura demasiado cálida o sepia termina por hacer perder, al igual que en los tonos muy fríos, el color de los objetos, lo que te mencionaba. ¿Qué significa esto? Que te va contaminando la imagen. Bueno, a lo que íbamos. Las fotos cálidas son excelentes para situaciones de convivencia social. Fíjate, a pesar de que aquí no están haciendo absolutamente nada, la imagen no te evoca ningún tipo de tristeza, es simplemente un escenario social, gente conviviendo. En la página 46
Estas personas, a pesar de que están conviviendo y que no necesariamente están tristes, estos dos de abajo, te evoca ya una sensación un poco más nostálgica, ¿sí? Aquí tenemos una campaña de Dolce y Gabbana con color, a diferencia de una campaña de Gucci en tono frío. ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay una convivencia. A pesar de que los sujetos y las sonrisas y todo eso, aquí hay una convivencia, ¿sí? En esta de aquí, lo más importante es la ropa que trae lo modelo, ¿sí? Y la fotografía es abstracta. Entonces, las fotos frías también van más relacionadas con la fotografía abstracta. Los tonos cálidos en fotografía publicitaria se utilizan más para la convivencia social. Aquí es donde está lo interesante. Esa regla o esa tendencia no está hecha o no significa que tú a fuerza las vas a respetar, ¿sí? Si justifica y si tienes un concepto y si tienes una idea donde vas a poner una convivencia en un tono frío y se ve bien, qué bueno, ¿sí? Vamos a ir viendo, vas a ir viendo que todas las reglas de la fotografía, bueno, al menos la mayor parte, están hechas para romperse, siempre y cuando el resultado sea bueno. Entonces, no te me estreses tanto por esto, simplemente te estoy ejemplificando cuál es cuál y cuál es el escenario en el que se utilizan más. ¿Sale? Bueno, vamos a cambiar a la página 48. Y tenemos también fotografía de moda con diferentes temperaturas. Tenemos los dos extremos aquí y el tono de los balances de blanco. ¿Sí? Temperatura fría, temperatura cálida. ¿Sí? Y esto es a lo que vamos ahora con el siguiente tema. Cuando tú tomas una foto y hay una invasión de la temperatura del medio ambiente, el blanco deja de ser blanco, ¿sí? Y comienza a verse azul, comienza a verse amarillo, comienza a verse rojo. Es decir, el blanco, como es el punto clave o el punto intermedio, tiene mucha tendencia a perder sus propiedades. Y el hecho de que no lo pierda es un ajuste en la cámara, o como tú puedes lograr que no se pierda, es un ajuste en la cámara que se llama balance de blancos. ¿Sí? El balance de blancos es una función que tú tienes ahí en la cámara y normalmente lo vas a ver con estos símbolos. AW, que es el automático, tienes el iconito del solecito, que es de luz de día, el de foto, que es para tungsteno cuando estás bajo un foco de tu casa, este, que es el de las sombras, la casita que va arrojando una sombra, fluorescente, nublado y flash, ¿sí? ¿Cuándo vas a ajustar este balance de blancos? Es muy obvio y de hecho esta función me gusta mucho porque es súper, ¿cómo te lo digo? Súper práctica de utilizar, ¿sí? Simple y sencillamente tú vas a ubicar cuál es tu tipo o tu fuente de iluminación y lo vas a ajustar a esa fuente específica, ¿sí? La idea, la idea es que el fondo blanco no te salga contaminado, ¿sí? Cuando el fondo blanco se ve blanco, el balance de blancos está pues bien ajustado, ¿sí? La mayor parte de las cámaras de celulares, que es donde la mayoría están trabajando, ya traen el ajuste de blancos en automático. En la aplicación sí viene donde lo puedas ajustar, ¿sí? Entonces va a ser parte de la práctica que vamos a realizar. Ahora, ¿qué hace cada modo? El tungsteno elimina los efectos rojizos en las fotografías y puedes aplicarlo cuando estás en el interior de tu casa o rodeado de luces halógenas, ¿sí? Soleado se utiliza para recuperar el color natural de la escena. Asume que estás recibiendo mucha luz solar, por lo tanto este efecto la corrige. Fíjate cómo estamos hablando de dos cosas distintas. Porque el tungsteno, o sea, los focos de casa, normalmente emiten luz en estas direcciones, ¿sí? Un, un semicírculo de 180 grados descendente, o más bien en cualquier ángulo que esté enfocando el foco, ¿sí? Como la luz va dirigida, ¿sí? Existe una mayor presencia de los tonos que emite esa luz. El modo de tungsteno los corrige. En el modo solar, como la luz es amplia y realmente ilumina todo el panorama, lo único que hace el ajuste de blancos en un modo soleado
es equilibrar ese entorno que crea la luz solar. Es un poquito menos, es un ajuste un poquito menos agresivo que el del tungsteno. ¿Por qué? Porque es más general. La luz está más dispersa, mientras en el tungsteno no. En el fluorescente elimina el tono verde que puede predominar en la fotografía debido al uso de fotos de neón. Aquí vamos a hablar de dos cosas diferentes. Este modo de aquí del foquito está hecho para focos tradicionales, ¿sí? Porque recuerda que elimina los efectos rojizos. Los focos tradicionales, cuando tú los observas directamente, normalmente son entre amarillos y naranjas, ¿sí? Entonces, ese ajuste los corrige, pero si tú tienes una luz blanca o de los focos llamados ahorradores, el espectro de luces se ve blanco, pero en las fotografías llega a ser un poco verde, ¿sí? Entonces, ese es el ajuste que tendrías que utilizar en el modo de fluorescente. Si tu foco es blanco, vas a utilizar el ajuste de fluorescente, ¿sale? En la fotografía. El ajuste de nublado se utiliza cuando la fuente de luz bloquea la naturalidad de las fotos, perdón. Necesito tomar un poco de agua, dame un segundito. Después me iba a aplicar una de Lolita Ayala. Listo, ok. Y la verdad me da flojera pausar ya toda la grabación, como nada más por eso. Igual no pasó, así que estamos bien. ¿Qué pasa en un día nublado? Las nubes, y bueno, lo voy a hacer sin leer porque ahorita me distraje un poco con esto. Las nubes básicamente bloquean la luz solar, ¿sí? Por eso las fotografías tienden a ser un poco más apagadas. Por eso las fotografías tienden a verse un poquito más tristes. En teoría, a mí me encantan los días soleados, son mis días favoritos. Los días nublados, perdón. Pero la realidad es que las nubes sí bloquean la luz. A pesar de que mucha gente diga que los días nublados son lo peor, a mí me encantan. Pero la realidad es que las nubes sí están bloqueando la luz. Entonces, ¿qué hace el ajuste nublado? El ajuste nublado simplemente se va a deshacer de los lados opacos que se van generando del mismo entorno nublado, ¿sí? Y es un ajuste menos agresivo que el ajuste de sombras. ¿Por qué? Porque al igual que en el tungsteno y en lo soleado, el nublado es una opacidad o un apagamiento de los colores más general y menos agresivo, mientras el de sombras es un opacamiento bastante agresivo. Es decir, tienes un objeto que directamente está proyectando una sombra sobre un cuerpo y esa sombra normalmente va a ser más oscura y más pesada, ¿sí? Porque no es un obscurecimiento general, sino es ubicado, está localizado y generado por un cuerpo sólido. Está compleja la explicación, no tanto, pero la verdad es que mi recomendación es simple y sencillamente ve de dónde viene la luz, ve cuál es el entorno y dependiendo de dónde estés y cómo esté la luz, haz el ajuste, ¿sale? Entonces, bueno, básicamente eso es lo del día de hoy. La siguiente semana acabamos, bueno, ya con estos dos temas acabamos con el aspecto técnico. Ya la siguiente semana nos vamos a enfocar básicamente a tomar fotografías publicitarias. Vamos a ir poco a poco creciendo, ¿sí? Ahorita nada más cubrimos los aspectos técnicos. Vamos a comenzar con el aspecto de composición, ¿sí? Y la composición básicamente lo es todo. Es la planificación de las fotografías, la planificación de las emociones, de los mensajes que quieres transmitir y la ejecución. Pero antes de poder componer, necesitas saber qué ajustar en la cámara. Y eso es con lo que terminamos el día de hoy. Hasta este punto tú ya sabes qué onda con la velocidad de obturación, ¿sí? ¿Qué onda con el ISO? ¿Qué onda con la apertura del lente? También estuvimos observando ya qué pasa con los planos de iluminación. Estuvimos viendo también cómo congelar movimiento. Muy bien hecho en las prácticas, la neta. Empezamos a ver temperatura de color y balance de blancos, ¿sí?
Entonces, ya para la siguiente semana comenzamos ahora sí a hacer imágenes compuestas. ¿Y por qué es importante esto, chicos? Se los digo porque hasta este punto las prácticas nada más es de, mueve este ajuste y hazlo así. A partir de la siguiente semana ya vamos a trabajar con composiciones, con emociones y con propósitos en la fotografía. Se va a incrementar un poco la dificultad, de hecho bastante la dificultad, porque vamos a hablar de efectividad y de eficiencia de lo que quieres decir y cómo lo muestras. ¿Sale? Por esta semana sería todo. Ahorita en el grupo les detallo bien qué tal con la práctica, qué es lo que hay que hacer. Y pues listo, sería todo. Muchas gracias por su atención y que pasen un bonito día.